Dios les bendiga rica y abundantemente. Me quedé con una inquietud además de que Dios me está inquietando y en el libro, en el capítulo que vamos a entrar hoy, Jesús trae la misma inquietud. El pastor lo trajo el domingo en la predicación, que lo estamos trayendo hace días. Porque el texto de memorizar lo escogí por eso. Porque pensé en que memoricemos, que lo sabemos, Habacuc, que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero después, olvídate, leanse Habacuc, Amós y Osea y lo encuentran. Muy bien. Se nota que no lo busqué. No, es que en verdad creía que lo tenía Habacuc. Pero entonces si se los dejaba ahí a mitad, me iban a decir, pues no tengo conocimiento. Así que sí, decidí que buscáramos Santiago 1:5. Porque si yo no tengo sabiduría o no tengo conocimiento, es porque sencillamente no lo estoy pidiendo. Y esto no tiene que ver con grados académicos. Esto es que si a Dios no lo tengo que decir yo, que es ustedes, me envuelvo. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. ¿Otro más? ¿Quién más? Margaret. Yo creo que voy a necesitar otro ayudante. Santiago 1:5 dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Fíjate, y le será dada, pero hay que pedirla. Okay. ¿Quién más? Machuca. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y le será dada. Si usted se encuentra frente a un texto bíblico y no lo entiende, reclame sabiduría. Que Dios, en su misericordia, va a venir sobre usted y le va a ampliar el entendimiento. O le va a poner las personas a su lado para que usted lo entienda. O va a leer algo, porque Dios siempre ha querido comunicarse con nosotros. ¿Qué aprendimos de la semana pasada? Si algo aprendimos. Porque lo que bien se aprende no se olvida. Estábamos en Marcos 12 al final. Esa no era. La viuda. ¡Wow! La viuda pobre que la familia abandonó. ¿Qué aprendimos de ella o del mensaje que hay a través de ella? Hermano, no quiero volver al capítulo 12, que tengo que entrar al 13. Hermana. Dios les bendiga grandemente. Ella dio todo por, no importando si se quedaba sin dinero, lo dio todo por lo que tenía que dar, que era por Dios. Por amor. Y hablamos también de las apariencias, ¿verdad? Además de la viuda, hablamos de las apariencias. Y hablamos de que, fíjate, de unas cualidades de los fariseos, me acuerdo que eran varias, que eran las vestiduras. Vamos a ver las vestiduras. Wow, este repaso está brutal. Esto es una cosa increíble. Las ropas largas. ¿Qué más hacían ellos? Ropas largas para ser vistos. ¿Qué más?
La apariencia, ¿qué más? Se iban a la plaza para que todo el mundo los saludara y hacían largas oraciones. Cuando yo me fui para casa y entro, cuando bajan las revoluciones del estudio, me di cuenta que todo eso lo resume una sola palabra. Y es que había un gran ego, un gran orgullo entre ellos. Y eso los llevaba a disfrazarse de esa manera. Y acuérdense que la apariencia exterior para ellos en todos los aspectos era importante. Porque fíjate que y lo estoy trayendo porque lo vamos a tocar hoy con el templo. No era solamente la ropa. La idea era que supieran que ellos eran los que tenían el conocimiento. La idea era que ellos se creían que eran los más benévolos visitando a la gente. O sea, todo era una apariencia por una vanidad y por un orgullo. Hoy vamos a entrar al capítulo 13 de Marcos. Y a mí ese capítulo me tiene ocupada, no preocupada. Ocupada. Capítulo 13 de Marcos. Pero antes de entrar al capítulo 13 de Marcos, si encuentro mi hojita, si no por ahí hay una, dame una porque no encuentro la que yo separé para mí. Vamos a discutir unos puntos que se van a ver a través de todo el capítulo. Que se van a ver a través de todo el capítulo. Porque el 13 de Marcos es el último momento en que Jesús aparece así a dar unas enseñanzas dentro del libro de Marcos. Pero va a usar mucho lenguaje judío. Porque él quiere como por última vez llegar esa es mi opinión, al pueblo judío y va a utilizar todo el conocimiento judío para él poder llegar a ellos. Entonces, no lo podemos ver desde el conocimiento nuestro, porque no entenderíamos lo que Jesús quería hacer en ese momento. Por lo tanto, vamos al número, ¿lo lograste fotocopiar? No lo vas a pasar, ¿verdad? No, está bien, ellos lo tienen, no hay problema. Vamos al punto número 1. El día del Señor. Miren, hermanos, yo no sirvo para escribir directo a la computadora. Y lo hice directo a la computadora. Así que si hay un error de sintaxis, si es de ortografía, fue culpa de la computadora. El otro es culpa mía. ¿Quién lee las primeras oraciones? Lo cogió. Los judíos no entienden este concepto igual que nosotros. Perdóname, ¿cuál es el concepto? El día del Señor. Ok. Los judíos no entienden este concepto igual que nosotros. Jesús está hablando desde un punto de vista apocalíptico, lo cual los judíos no podían entender. Ellos no van a entender el punto de vista que nosotros lo estamos viendo desde ahora. Nosotros lo estamos viendo como que Jesús va a venir y va a establecer su reino y viene el Apocalipsis. Cuando Dios les está hablando del día del Señor, ellos lo van a ver desde otro punto de vista. No le traje las citas, pero si las necesitan se les busca. Se les busca para el martes que viene, pues no las tengo aquí. ¿Quién me lee el segundo párrafo? Esto está bien resumido, ¿saben? Yo intenté resumirlo y lo tenía Marta también. Pues está bien, Damari. Marta, tú me lees el último, ya que... Ajá. Los judíos siempre se han visto a sí mismos como exclusivos. Por tanto, esperaban o esperan que en un momento determinado Dios irrumpa en la historia y los vuelva a colocar como una nación poderosa gobernando al mundo. Como no lo habían logrado por sus propias fuerzas, esperaban o esperan una intervención divina, la cual sería precedida por grandes calamidades. Me equivoqué, le puse la cita. Ok. Ya ellos se habían cansado de luchar por sus propios medios. Y ellos están esperando el día del Señor. Pero no el día del Señor como tú y yo lo vemos.
Ellos están esperando el día del Señor, donde Dios los iba a colocar como una gran nación y ellos van a controlar el mundo. Así que cuando ellos oyen hablar a Jesús del día del Señor, están pensando en las profecías que se les habían dado y en las promesas. Esas citas que tienen ahí hablan de las calamidades, de cómo iba a ser la tierra destruida, de cómo iban a haber temblores, de cómo va a ser destruido. Y está hablando de eso. Jesús lo que quiere es que ellos vayan entendiendo que hay un día del Señor que no era como ellos lo veían. Así que cuando entremos al capítulo y lo veamos el día del Señor, vamos a tener que tener el pensamiento judío. Ellos no lo están cogiendo desde la misma forma que tú y yo lo vemos. Vamos cayendo. Hermano, yo les resumí esto bien resumido, lo más digerible posible, porque si le pongo tantas cosas nos volvemos locos. El último párrafo, Marta. En el Antiguo Testamento hallaremos diferentes pasajes en el cual veremos a Dios como juez justo. Jesús utiliza el lenguaje que ellos conocían para que pudiesen entender lo que Él desea comunicar. Eso está claro. Siempre va a haber un momento en que Dios va a hacer justicia. Jesús va a hacer justicia. Viene un momento donde Dios va así a irrumpir. Pero no es que ellos van a volver. Fíjate que el pensamiento de judíos siempre ha sido, aunque ellos creían que esta tierra va a desaparecer y va a surgir una nueva donde ellos van a gobernar. O sea, ellos entienden que por las calamidades todo esto va a desaparecer. Era como, ellos van a quedarse como dueños absolutos del mundo. Que esa no es la idea que Jesús transmite. Pero tiene que utilizar ese lenguaje para que empiece a haber un pequeño despertar, como un romper. Y fíjate que el Señor les va a usar los puntos que ellos conocían del Antiguo Testamento. Porque lo que ellos conocían era la ley y el Antiguo Testamento. Y sí le dice, sí van a haber calamidades, sí va a haber esto, sí va a haber lo otro. Pero el día del Señor no es precisamente como ellos lo ven. Punto número 2, y antes de entrar al punto número 2, pero vamos a discutir a través de... Recuerdan que y fue que después que se lo mandé a Marta, dije, ay, dejé estos puntos, pero ya yo lo había mandado a imprimir. Recuerden que las profecías en la palabra pueden tener un doble cumplimiento. Y se pueden cumplir en el momento o después. Hermanos, la oración es tan poderosa. Porque tenía varios, pero me vino así el que voy a discutir. Nínive se detuvo la destrucción. Pero hermano, 400 años después, Nínive volvió a lo mismo y fue destruida. O sea, hay una palabra, si volveos a mí, yo me volvería a vosotros. Digo, eso no está en ese sitio. Pero si tú vuelves y lo dejas, la mano de Dios no está. Y no es que Dios no te esté cubriendo, no es que Dios no esté faltando, es que tú te saliste de la promesa. Y como tú te saliste, y estoy diciendo tú, vamos a ponerlo en plural, es que nos salimos de lo que Dios ha prometido. La promesa está vigente, pero está vigente si tú estás aquí. Si tú te vas, no. Además de que hay una promesa, hay una profecía que se puede cumplir hoy, como puede ser que Dios esté hablando en un futuro. Y eso quiero que lo tengan claro cuando entremos a la destrucción del templo, que vamos a entrar hoy a la área de la destrucción del templo. ¿Quién me lee el número 2 completito? Dale, Sheila. Voy. En este capítulo hallaremos profecías sobre el futuro de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén, la cual tuvo lugar en el año 70 después de Cristo. Herodes el Grande había empezado a remodelar el templo de Jerusalén con la intención de calmar al pueblo.
Cuando Jesús habla de su destrucción, todavía estaba en proceso de remodelación. El general Tito destruye no solo el templo, sino también toda la ciudad de Jerusalén. Ponme la fotito. Es una marqueta. Entiendo que es una marqueta. Aquí hay expertos más que yo, así que me dicen si eso es una marqueta o una foto. Yo cogí la primera que encontré. Para mí de abajo decía marqueta. Yo no sé si es marqueta o es foto. Pero yo puse foto en los tiempos de Jesús. O sea, el templo que vamos a ver en los primeros versos. Por eso dije, aquí hay ingenieros, arquitectos, ellos son los que me pueden corregir. Aquí, ese era el templo en la época de Jesús, que estaba en remodelación, no lo habían terminado. Wow, tengo a la gente envuelta en el templo, pastor. Están metidos en el templo mis arquitectas. Es una marqueta, ¿verdad? Eso mismo, maqueta, ustedes son los que saben los términos. Pero se supone que más o menos estaba así para la época donde Jesús estaba. Ahorita vamos a entrar, la voy a volver a poner porque voy a hablar sobre ella. Lo que quiero es que tengan en claro el término. Que cuando Jesús está hablando que esto, que está en remodelación, que ya llevaba 20 años, y se tardan 40 años más en construirlo, eso se lo va a destruir. No va a dar nada sobre nada. Eso se va a destruir. Y es obvio, porque si tú me dices que vas a destruir una marquesina, una madera, pues tú sabes que en 3 días tú lo rompes. Tú lo rompes. Pero ese monumento era lógico que se le rieran en la cara o que no le creyeran. Ok, vamos un momentito. No estoy profundizando, lo que quiero es que tengan el término para cuando entremos al capítulo tengan la idea y ustedes vuelvan al papelito. Vamos al número 3. ¿Quién me lee el número 3? Hilda. Después de 3 años me aprendí el nombre. Ese es el nombre de él que me preguntaron hoy. La abominación desoladora. Antíoco, griego que intenta eliminar a los judíos. Profanó el templo de Jerusalén poniendo una estatua de Zeus en el lugar santo, ordenando a los judíos que adorasen la estatua. Además, ofrenda carne de cerdo. Es que no lo puse. Ajá. Además, ofrendó carne de cerdo en el altar de los judíos, 40 años después de Cristo. Después de Cristo viene lo que Daniel llama la abominación desoladora, y él coloca en el lugar santo una estatua de Zeus. Eso es lo que se llama abominación. Y además de que hizo una abominación, hay que adorarlo. Y le quería que los judíos lo adoraran. Y para completar, para el judío, el cerdo es una carne inmunda. Entonces, ya no se ofrece cordero, no sé si se lo comió, no sé si lo hizo a la varita, pero para colmo metió un cerdo. Profanó el templo. Cuando entremos al capítulo y te hablen de la abominación desoladora de Daniel, se refería, y Antíoco es un nombre muy exquisito para el próximo bebé que quiera nacer. No, yo creo que ya yo no tengo más nietos. Allá David se fue. No. Sí, porque Mari, la cuestión es que se profanó el templo. Para mí, la cuestión de, aunque vamos a entrar ahora, la cuestión de profanar el altar para mí, miren, yo sé que hay cosas que son simbólicas. Y yo sé que yo no puedo idolatrar el altar. Sí, pero pastor, eso le toca a usted con el Apocalipsis cuando... sí, se supone que vuelva a ocurrir. Pero para mí el altar
hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Ayer y hoy he hablado con diferentes personas de diferentes casos, y la semana pasada también, y le decía eso. Hay momentos en que no entendemos porque no todas las enfermedades es lo que yo voy a decir. No vayan a hacer un librito de eso. Pero hay enfermedades que llegan a nuestras vidas, aún hay muertes que llegan a nuestras vidas. Y es porque hemos profanado la cena del Señor. Y a veces tenemos que tener cuidado, porque son cosas que no las idolatramos, pero tenemos que tenerle cierto grado de respeto, cierto grado de reverencia. Adoro a Dios. De hecho, una vez el Señor me corrigió a mí, no estoy diciendo que ustedes, a mí, porque yo le decía a veces, te adoro, y el Señor me llevó a que ni aún a los hijos tú le dices te adoro. A mí, a Nitza Viadel, porque ese lugar de adoración le pertenece a Dios. Tú le puedes decir te amo, te quiero, abrazarlo, decirle, por ejemplo, yo en casa digo zángano de gracia, decirle no seas zángano, pero eso es un cariñito en casa. Pero te adoro solo a Dios. Y entonces, no es que yo adore las cosas. El ser humano aprende de lo concreto a lo abstracto. Por eso es que en matemática en kinder te dan las chapitas, te dan los palitos, para que tú vayas aprendiendo. ¿Te acuerdas? Para que tú vayas aprendiendo, para que tú vayas aprendiendo el concepto de los números, porque los números son abstractos. Pero entonces, si lo llevamos al altar, es más o menos lo mismo. No es que yo lo adore, pero voy entendiendo el grado espiritual que debe haber. Van cogiéndoles en lo que les quiero. Porque es como ahorita hablaba con alguien. Uno ora en cualquier lugar y Dios te va a escuchar. No puedo idolatrar eso. Dios te va a escuchar en cualquier posición y en cualquier sitio. Pero hay unas cosas que te llevan a recordar que Dios está. Por eso es que ellos se ofendieron tanto. Miren, y eso es una forma de decirle a Dios, te estamos destituyendo. Te estoy sacando del altar, tu Dios no es importante, vamos a meterle a Zeus. Y eso trae unas consecuencias que las vamos a ver ahorita. O sea, no te creas. Fíjate que una de las cosas que leímos es que Dios es un juez justo. Y los judíos estaban esperando un juez justo. No te creas que la injusticia que estás viviendo, Dios en un momento dado no va a entrar a hacer justicia. La va a entrar, la va a hacer. La va a hacer cuando tú estés, denle un papel a Adriana, cuando tú estés preparado para no gozarte en que Dios esté haciendo esa justicia, sino a tener misericordia del que te hizo injusticia. Porque también tu corazón se tiene que preparar. Porque a veces decimos, ay, esa justicia, qué chévere. Pues no, eso no es la actitud del cristiano. Pero también te va a dejar ver que eres justo. Y acuérdense que para esta persona, Dios también tiene misericordia. Y la quiere rescatar. Y profanar el templo para el judío era profanarlo todo. Cuidemos lo que Dios nos ha dado. Eso no tenía que ver, pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a Marcos 13, del 1 al 13. ¿Quién me lo lee? Lo podemos leer salteadito para que todo el mundo lea. Pasa el micrófono para que todo el mundo lea. No tan rápido.
No se peleen por el micrófono. Jesús predice la destrucción del templo. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Señales antes del fin, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán? No, es por persona. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondió diciéndoles, comenzó a decir, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerra y rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que sucedan así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Volvemos al 1. Volvemos al 1, precisamente. ¿Qué le están preguntando? ¿Qué le están diciendo ahí los discípulos? ¿Qué? Ponme el templo, que ellos tienen la lectura. Y el que esté en internet, por favor, tenga la Biblia al lado del internet. ¿Qué les está diciendo Jesús sobre eso, según el verso 1? Digo, los discípulos al maestro. Estaban, dale. Asombrados con el templo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué estarían tan asombrados? Dale, Elizabeth. Nadie te mandó a hacer así. Dale, te metiste dentro del templo, ahora habla. Que todo era bien grande y pues eran piedra sobre piedra. Una cosa hermosa visualmente. Impresionante, muy bien, muy bien. Fíjate no me quites el templo, que los de internet tienen la Biblia al lado y están tomando nota. Si quieren el papel, llamen y se les manda por internet. Mañana, ahora no llamen. Si son capaces. Fíjate que Jesús les respondió y les dijo, ¿qué importancia le da Jesús al templo? Lean la pregunta. ¿Alguien que me lea la pregunta?
Ahora me perdí. En el 2. ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ninguna. Ninguna. ¿Esto es qué? Piedra sobre piedra, cosas materiales. Sé que no te lo di, Gabriela. Sé que, mire, hermano, aunque usted no lo crea, a mí se me hizo bien. Tuve que orar mucho para este estudio porque es que tiene muchas cosas. Y no los quiero agobiar. Quiero darle. Vamos un momentito a Mateo 23, 37. Y aquí yo sé que Sheila me puede ayudar bastante. Digo, me pueden ayudar todos. ¿Quién me lo lee? Digo, la pregunta que voy a decir, no es que ella lo vaya. Gracias. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? ¿Cómo vemos a Jesús ahí? ¿Qué actitud tiene Jesús ahí? ¿Qué sentimiento? ¿Ah? Como un padre protector. Como un padre protector. Resignado. Pero en su resignación había ¿qué? Lamento, había dolor. Ahora, ponme el templito. Es que me gustó el templito y hay que aprovecharlo. Cuando se refiere al templo, y cuidado, porque viene el porqué detrás. ¿Era el mismo sentimiento? Sí, no, ¿por qué tú crees que no era o era el mismo sentimiento? Ay, gracias por el micrófono, Zulma habló. Bueno, porque en el versículo anterior, él está hablándole al pueblo que no se dejó moldear para llegar a la salvación. Sin embargo, pues el edificio se rompió y es material, no tiene espíritu, no tiene alma para ser salvo. Podía ser reconstruido, pero... Entonces, ¿qué le dolía más qué le duele más al Señor? ¿Que le destruyan el templo o que las vidas se pierdan? Vemos un Jesús que dice, y ustedes le están dando importancia a esto. Cuando hay gente que se está perdiendo. Porque ya Jesús está viendo lo que va a ocurrir sobre Jerusalén. Miren, los judíos no mataron a cualquiera. Y esto hay que tenerlo bien claro. Si no ven el martes que viene aquí, ya saben que me pusieron en disciplina. Esto hay que tenerlo bien claro. Dios no tiene nenes lindos. Tocaron a su hijo. ¿Pero no qué? No comparte su gloria con nadie. Y los que se levantaron van a recibir su juicio. Yo sé que se ora por Jerusalén, yo sé todo lo que ustedes me quieran decir. Pero por eso vino la abominación desoladora. Por eso ese templo fue destruido. Porque si ellos hubieran andado dentro del orden de Dios, Él guardó a los suyos. Él guardó a sus discípulos, independientemente. Pero tenía que venir porque no hacían caso a la voz de Dios. Y yo soy de las que, pues, te puedo decir que el juicio les cayó. Independientemente, igual que nos cae a nosotros si nos vamos del orden de Dios. Igual si desobedecemos su palabra, pagamos las consecuencias.
David era, y no mi hijo, era conforme al corazón de Dios. Y pagó las consecuencias de su pecado. Dios no tiene nietos, tiene hijos. Y el padre al que ama, disciplina. ¿Ah? Disciplina, con amor. Disciplina, porque el padre que no disciplina no ama. Yo tenía un grupo, y aún los maestros, los que han pasado por mis manos sabrán. Yo tenía un grupo que era terrible en mi último año de escuela. Y eran los que me daban a mí, porque nadie... Y esos niños conmigo se llevaban bien. Y yo decía, pero es que yo los trato. Y la directora me dijo, lo que pasa es que ellos saben que tú les hablas fuerte, pero es porque los amas. Y ellos ven ese trato fuerte tuyo como que los amas. Y eran fuertecitos. Yo sé lo que les digo cuando eran fuertecitos. Y vamos al verso 3. Y Dios es con nosotros así. Hay cosas que no te está contestando. Hay cosas que no te está dando. Y tú crees que no te está escuchando. No, es que está moldeando nuestro carácter. Está preparándonos como vasija para cuando ese espíritu se derrame y te dé la bendición que estás esperando, no se pierda. Si te lo da como estamos ahora, la perdemos. Por eso son esos procesos de moldeaje, para que la gloria del Señor cuando descienda se aproveche y no se pierda. Y esa persona, no sé por qué, que no se acaba de convertir, no te preocupes. Es que cuando venga a los caminos del Señor, no dé para atrás. No sea de los que entran y salen, sino de los que lleguen y se queden. Y a veces decimos, pero lloro y no veo esta contestación. Es que hay un momento. Hay un momento para que esa persona venga a los pies de Cristo y no vuelva atrás. No sé, me lo estoy diciendo a mí misma, no sé a quién más. Vamos al verso 3. En el verso 3, ya Jesús se fue a su lugar, ya se fue caminando, se llevó a sus discípulos. En el verso 3 de Marcos 13. Que me gusta, déjalo, ellos tienen Biblia. Es que así se enamoran del templo. Y desde donde él se sienta, él tiene de frente al templo. Está mirando el templo. Y se mencionan ¿cuántos discípulos? 4. ¿Estaban todos? La pregunta es, según ustedes infieren, ¿estaban todos o no estaban todos? Me gusta porque tienen que volver a leer. Están leyendo. Le preguntan aparte. Siempre va a haber alguien que quiere aprovechar más la enseñanza de Jesucristo que los demás. Los demás estaban distraídos. Estaban en el monte. Yo no sé si estaban buscando olivos, aceitunas, lo que sea. O estaban viendo a ver si caía maná del cielo. Pero no estaban pendientes a las enseñanzas de Jesús. Ay, pastor, esa escena me acuerdo de los domingos, que a veces uno está predicando y la gente está mirando para el Holandia. Pero hay gente que está más pendiente que otro. Eso pasa en la viña del Señor. Bueno, el domingo a mí me sonó el celular y yo todavía no entiendo por qué, pero me sonó y lo saqué y dije, ah, rayo. Yo culpable, pero lo apagué. Pero a veces estamos en la Holandia cuando Dios quiere hablar con nosotros. Pero fíjate la hambre de ellos. A mí lo que me llamó la atención es que ellos tenían más hambre de Dios que los demás. Vamos al verso 5. ¿Quién me lee
del 5 al 7. Sí, yo sé que lo leímos ya, es que para volverlo a repasar del 5 al 7. Porque la pregunta viene de ahí. 5, 6 y 7. Ahora el Señor dice, Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. ¿Qué está tratando Jesús de hacer con sus discípulos? Prepararlos para lo que ha de venir. Miren, nosotros vemos esta profecía como parece para los tiempos del fin, pero también era para ese momento. Ahí ven la doble profecía. Jesús sabía que ellos iban a ser perseguidos. Es más, según lo que estuve estudiando, estaba el Sanedrín en Jerusalén, pero habían pequeños Sanedrines en diferentes sitios. Y ellos se encargaron de perseguir a los cristianos. Todavía los discípulos no entendían. ¿Por qué los discípulos no entendían? Porque no aceptaban que Jesús se iba a ir. No entendía el mensaje que Jesús le estaba diciendo de que no iban a estar con él. Exacto. Y no lo entendían porque todavía no había venido sobre ellos ¿qué? El Espíritu Santo. Miren, y es más, yo les diría más. A la medida que tú y yo vamos creciendo en el Señor, hay un velo que se nos va destapando. No es una revelación nueva. No me venga aquí que usted tiene una revelación nueva que no está en la Biblia porque vamos a orar por usted. No hay una revelación nueva. Es que como que, la Biblia dice como que pasa colirio. Es como que tú dices, wow, yo no había visto y esto estaba aquí. ¿Ah? Por eso es que es viva. Porque viene de acuerdo a lo que usted va pasando y sus experiencias. Ahora, fíjate porque yo te digo que era de ese tiempo y de ahora. Primero que les dice que nadie os ¿qué? Cuando yo leí ese texto me vino a la mente que esté firme, mire que no caiga. Tenemos que tener cuidado porque pueden venir con sutileza. En ese momento hubo persecución. O sea, eso se cumplió en ese momento, pero también se cumple en este. Segundo, vendrán muchos ¿en qué? Y dirán ¿qué? Que son el Cristo y engañarán a muchos. No estamos viviendo eso. No lo estamos viviendo. No vino alguien y dijo que era el Cristo encarnado. Y cuando se murió vino la mujer que era Cristo encarnada. No sé si se murió o está viva porque yo no le sigo los pasos a esa gente. Pero el problema no es que yo siempre he dicho que el problema no es que ellos lo digan. Exacto. Pero a mí nunca me ha preocupado que la gente lo diga. Pero me preocupa el que lo sigue. Porque si tú estás seguro de que tú... Y el problema de esto es que hay muchos primos. Hay muchos primos que no están firmes en la palabra y miren, el enemigo hace milagros. El enemigo siempre va a imitar a Cristo. Que los de él no son duraderos, que los de él son una falacia, que los de él son para atarte, que los de él cuando te los dé te va a pedir a cambio cosas eventualmente. Eso es aparte. Pero no podemos negar que tiene un grado de poder limitado porque se tiene que someter a la voz de su creador. Porque Dios es el creador. Y él es la copia barata. Y él se tiene que, no tuvo que pedir permiso para acercar a Job. O sea, cuando él se acerca, otro ejemplo, porque me vas a decir, ese es el antiguo.
Pero no le dijo a Pedro, me han pedido para zarandearte. ¿Sabes cuánto, como a trigo, sabes cuántos de nosotros el enemigo ha pedido para zarandearlo? A todos. Y si no lo han pedido, hermano, hoy es día de convertirse. Porque mientras usted esté en el orden de Dios y tratando de hacer la voluntad de Dios, el enemigo se va a levantar como río contra usted. Pero usted tiene la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y detenerla y pedirle al Señor que ponga bandera en su vida. Bandera de autoridad, bandera de paz. Pero no podemos dejarnos engañar por las artimañas del enemigo. ¿Qué era lo que él estaba diciendo? A muchos engañarán. A muchos engañarán. Y el problema es, y eso no pasa aquí, porque si no, y en verdad no pasa, no lo estoy diciendo en broma, es que el 90% de las iglesias no se está estudiando Biblia. Es más emoción, es más lo que a mí me ocurre. Y hablo de yo como maestra, en vez de hablar aquí de Cristo, hablarle de otra cosa, que hablarle de Cristo, de la labor de Jesucristo. Quien cambia y transforma las vidas es esta palabra. Si usted no, estoy hablando general, al meternos en la palabra, y mire, en la palabra nos rompe, y no voy a decir nombres porque fueron varias. Ustedes no saben el gozo que yo sentí y he sentido cuando asigno clases y la gente me dice que se baratan por dentro. A mí eso me encanta. Y ustedes dirán, no. O sea, me dicen, mira, Nisa, yo no pude con esto. Y no ha sido una persona, han sido varias. No tengo que dar los nombres. Punto. ¿Por qué? Porque yo sé que al tú meterte en la palabra, esa palabra fue entrando, fue penetrando, fue sacando, fue abriendo y llegó hasta el tuétano de los huesos. Y cuando tú te metes en la palabra, es difícil de engañarte. No estoy diciendo que no es imposible, porque el que esté firme, mire, que no caiga. Y tenemos que velarnos unos a los otros para ayudarnos a sostener. Pero cuando tú te metes en la revelación de la palabra y le pides al Espíritu Santo que te revele en realidad lo que Él quería decir en esa palabra, esa enseñanza no te la quita nadie. Y te pueden cogerla, porque a mí no me preocupa el que me diga que tiene el libro de yo no sé quién para estudiar la Biblia. No quiero mencionar el nombre. Porque eso yo sé que es falso. Me preocupa cuando yo no manejo la Biblia y con la misma Biblia mía me engañan. Y la utilizan para tergiversar a este Cristo. Eso es preocupante. Por eso es que Dios nos está llevando a conocer la persona de Jesucristo. Porque aquí ni saber no es importante. Aquí el importante que tú conozcas cara a cara es a Jesucristo. Entonces vamos al otro. Me envolví. No estoy predicando. Vamos a ver. El 8. A ver si no se me quedó una pregunta, ¿verdad? Porque ustedes lo ven. Del 8 al 9. Del 8 al 10. No, del 6 al 7, del 8 al... Déjame el 8 y el 9. Pues vamos a desmenuzar esos 4 versos. ¿Quién me lee el 8 y el 9? Sí, dije 4 porque ya leímos 2. Dale, Isla. Si me van a decir, esta no sabe sumar, digo 2 versos y está hablando de 4. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino,
y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Ok, cuando Jesús le está hablando ahí, lo podemos ver como el tiempo nuestro, pero en realidad ahí una de las cosas que él le está hablando es, mira, a nosotros, porque yo no soy Pablo, nosotros, los cristianos de camino, los van a perseguir. Es más, la palabra cristiano para nosotros es ahora, wow, en aquella época no. Los van a llevar al Sanedrín. Y ellos quieren estar bien con Roma. Ahí, no estoy diciendo que ahora no van a ser perseguidos, es para que vean el doble cumplimiento. Pero en ese momento, a los que digan ser seguidores de ese que murió, lo van a perseguir. Y cuando habla de gobernantes, está hablando, ejemplo, como Pablo cuando fue donde Festo, me corrigen el nombre, que lo llevaba donde los gobernantes y él tenía que predicar a Cristo. Digo, él no tenía. Él decidió no negar a Cristo. Que eso se pueda cumplir hoy día, sí, tiene un cumplimiento doble. Pero esa persecución la hubo. Es lo que quiero que tengan claro. Que sí la hubo, la hay y la habrá. Y se cumplió en la época de Jesucristo. Por eso es que una profecía tiene, miren hermano, es como cuando Dios nos habla. A veces tenemos que no desesperarnos, apuntar. Porque a la medida que pasan los días es que tú veas lo que en realidad Dios te quiere decir. Como el relajo como hablábamos nosotros cuando yo era joven, el Señor te va a llevar a las naciones, no te vayas y cojas la maleta y largue. Tienes que esperar un tiempo, un cumplimiento. Y ahí Jesús estaba preparando al pueblo para la persecución de ese momento, que se cumplió. Si algún día estudiamos Hechos, pero como ustedes no van a esperar a que yo traiga Hechos, ustedes lo van a estudiar por su cuenta y van a entrar en la profundidad de la iglesia de Antioquía, van a ver cómo la persecución comienza en Antioquía. Y les voy a decir una cosa, desde mi punto de vista, era necesario esa persecución para que crecieran. Ellos estaban bien comoditos adorando a Dios. ¡Pipi! Tenemos el Espíritu Santo y aquí vamos. Pues vino la persecución. Pues tienes que salir a predicar. Aplíquenselo. Aplíquemelo. A veces estamos en confort. Y tú dices, ¿por qué me vino esta tribulación? Hermano, porque cuando nos toca el momento de prueba es cuando nos metemos con Dios. Hay gente que no se pierde. Yo tengo la teoría. Me la he copiado de otra gente, que mucha gente se pierde en la bendición. No en el momento de prueba. Porque se olvida de buscar a Dios cuando Dios le da la bendición. Y hay que tener cuidado. Porque ahí Dios empieza a apretar tornillos. Te lo di, pero no para que te perdieras. ¿No fuiste buen administrador? Te lo quito. Porque me odia. No, porque te ama y Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y si Él sabe, y si hay cosas que al día de hoy no te ha dado, puede ser que esté formando la bendición. Por eso es que hay que tener discernimiento. Como también es que sabe que si te la da en este momento te pierdes. Te pierdes y te tiene que preparar para recibir esa bendición. Yo sé que suena extraño, pero es. Miren a ver cuánta gente, no los mencionen, cuánta gente ha recibido una bendición grande de Dios y han desaparecido de la iglesia.
Pero no mencione, pastor, yo tengo mi lista, usted tiene la suya, pero eso queda en el secreto de Dios. Y nosotros mismos. Hay momentos en que Dios nos ha bendecido y como decimos en mi pueblo de Carolina, nos hemos enfriado espiritualmente. Porque ya no tengo razón para levantarme de madrugada, ya Dios me contestó. No tengo razón para buscar de su presencia, ya está la bendición. Y me voy enfriando, pues ¡pum! Ahí viene el azote. Estos empezaron a recibir, esta profecía se cumplió en ese momento también. Pues es que a veces vemos este capítulo solo para las profecías apocalípticas. No se cumplieron en ese momento. Ok, vamos al verso 10. El verso 10. Déjalo ahí, se ve bonito. Para que lo disfruten, porque la semana que viene no lo voy a poner. El verso 10. No todos a la vez. Dale. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Según los versos del 6 al 10, ¿cuáles son las señales actuales del fin? Proféticamente, si me las pueden enumerar. Dámele micrófono. No quiere. ¿Cuál sería la primera en el verso 6? ¿Habrá muchos qué? ¿Habrá muchos qué? Engaños diciendo que son qué, muchos qué. Falso, muchos cristos. Número 1, muchos cristos. Número 2, el 7, guerra. Eso no lo estamos viviendo. En el número 8, va a haber hambruna y nación contra nación. Y el número 9, ya la hay. Número 9, persecución. Que ya, miren, yo sé que a veces decimos que pensamos que es ahora, pero yo siempre he recordado que contra el cristiano en Puerto Rico ha habido persecución. Siempre. Lo que pasa es que ahora es más abierto. Ahora es más. Pero cuando tú te llamabas cristiano, a ti te rechazaban de los trabajos. Ahora hay más. Pero lo que te quiero decir que no es algo nuevo. Es algo que lo ha habido de toda la vida. La Biblia te dice, y que no me quiero adelantar, que no te preocupes por estos acontecimientos. Están escritos. Además, hay un verso que dice que la tierra gime por el día de su liberación. ¿Por qué me preocupo? No estoy diciendo que no me ocupe. Estoy diciendo, ¿por qué pierdo el tiempo con la ansiedad de que el mundo se va a acabar? No me contesten. ¿Por qué pierdo los nervios? Hermanos, hay que interceder. En eso estoy de acuerdo con MacDiel. Hoy MacDiel hizo un llamado a que durante todas estas Navidades hiciéramos un alto en algún momento del día, en algún lugar. Yo sé que aquí lo decimos a menudo y comenzamos a interceder. Puerto Rico hay una violencia rampante y se espera que Navidades sea peor. Pero si tengo la herramienta de interceder, ¿por qué me preocupo y no me ocupo en la oración? Y hay mucha necesidad, demasiada. Esta mañana yo prendí el celular a las 1:17 de la mañana. Había dormido desde las 4:30 de la tarde, tenía que levantarme. Y cuando vi un mensaje a las 6, me lo mandaron a las 6:29, yo dije, bendito, pobrecito, se chavó, la oración llegó tarde. Pero a esa hora me puse a interceder. Obviamente no llamé. Aprendamos a no orar por lo nuestro.
aprendamos a orar por el de al lado. Aprendamos a orar por esta isla. Estas son señales de que nos vamos. Pero tiene que haber un remanente y tiene que haber un recoger del Señor. Y Jesús lo dijo desde ese tiempo. Y se está cumpliendo. Y se cumplió en ese tiempo también. Vamos a los versos 14 al 15. Vamos a leerlo hasta el 18, por favor. ¿Quién me lo lee? Del 14 al 18. Brinqué, lo sé, pero es que quiero tocar lo de la abominación desoladora. Del 14 al 18. Lo cogió Zulma. 14. Hasta el 18. Ok. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues que vuestra huida no sea en invierno. Sigo. Porque No, aquellos días serán sí, de tribulación. Sí, era hasta el 20, sí, era hasta el 19, sí. Ok. Cual nunca ha habido desde el principio de la creación, que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Esa profecía ya se cumplió. Esa profecía de la a eso mismo. Es que le he metido hoy todo el día a este estudio. Desoladora es cuando Zeus, le meten a Zeus en el templo. Y con los cerditos, sí. Y Tito, el general Tito, destruye este monumento. Lo destruye completo. El problema no fue que destruyó el monumento, porque eso es material. El problema es que aquí Jesús le está diciendo, cuando vean esto, hagan esto. Quédense en donde están, huyan, no regresen. Y ellos bien obedientes, según la historia, todos se concentraron en Jerusalén y Tito destruye Jerusalén. Así que los mataron a toditos. Ay, Dios mío, qué interesante. Todos recibieron el castigo de la desobediencia porque se fueron y se aglomeraron en Jerusalén y murieron a consecuencia de su desobediencia, porque habían instrucciones claras. Sal. Y los que quedaron vivos, dice que murieron de inanición. Había hambre y pestilencia. Por eso fue que yo le dije, no. Y a pesar de que no mataron a cualquiera, Jesús le está diciendo, para que se salven, hagan esto. Y lo pueden buscar en la historia. Y si no lo quieren buscar en la historia, yo creo que mejor es que busquen a Daniel y empiecen a buscar los estudios de Daniel, porque es mejor como con la Biblia. Si ellos lo tienen, yo creo que en el papel. Lo busquen con la Biblia, porque esa profecía se cumplió. Esa ya se cumplió. ¿Alguna duda? El 20, ¿quién me lo lee? Cierro con el 20. Bueno, dale, Marta. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Ahí está hablando otra vez, proféticamente, con una doble profecía sobre nosotros. Los días están cortos, se están acortando. Tú abres los ojos y ya es de noche. Ya se acabó noviembre y estamos en diciembre.
Ya la gente adorna antes de Thanksgiving. Porque ya no da tiempo. Porque no da tiempo. Pero el amor de Dios es tan grande que por causa de sus escogidos, Él acorta los días. Fíjate que Él no quiere que ninguno nos perdamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Si Dios quisiera destruirnos, con el soplo de su aliento ya nos hubiese destruido. Pero su amor es tan grande para con la humanidad que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no vino al mundo a condenar el mundo, sino para que el mundo fuera salvo a través de Él. Él da instrucciones claras y muchas veces nos ocurren cosas porque no escuchamos lo que Dios nos quiere decir. Las señales están, la profecía está. Jesús viene pronto. Nos ponemos en pie. El pastor quiere decir algo antes de llorar. Sí, porque es que Zulma me preguntó, me dijo, a causa de los terremotos que continuamente está corriendo sobre el globo terráqueo, la inclinación del eje de la Tierra se ha inclinado unos grados más y el tiempo es más corto. Siempre seguimos con 24 horas de día, pero realmente se ha ido contando menos de 22 horas, perdóname, 22 horas por día en vez de 24. Pero no lo registramos porque el reloj sigue corriendo igual, pero está más acelerado en los tiempos de los acontecimientos cíclicos. O sea, nuestra percepción no lo tiene, pero la matemática de la NASA lo ha demostrado. Exacto. Para el cumplimiento de esa palabra, que los tiempos han sido acortados. Sí, ya la NASA lo certificó, que los días no son iguales. Entonces, mire esto, si usted se da cuenta, el tiempo que transcurre tan rápido, usted dice, pero es que no me di cuenta, ya se está acabando el año. Porque realmente, biológicamente, nos adecuamos al área donde vivimos, pero no lo podemos percibir a menos que miremos que ya no te da el mismo tiempo de hacer las cosas como antes. Antes en un día hacía más cosas, ahora haces menos cosas y el tiempo te agarra y se te queda. Oramos. Esa percepción, usted se va a dar cuenta que se cumple la palabra. Sobre todo los que tenemos un poquito de más años, que cuando éramos chiquitos hacíamos más cosas que ahora. Los jóvenes, estos no se dan cuenta. Nos ponemos en pie. Pero es verdad, la NASA lo certificó. Digo, yo sé que el pastor no va a mentir, pero quiero decir que a veces uno... Y lo dice la palabra. Aquí estamos, Señor, dándote gracias, gracias Dios, porque una vez más, Señor, pudimos aprender un poco de tu palabra. Dios, te damos gracias por tu presencia, por tus cuidados, Señor. Danos ese discernimiento de estar alerta ante los acontecimientos, porque sabemos que tu venida está cerca. Prepáranos para ese momento. Y como dice tu palabra, el que esté firme, mire que no caiga. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor, y que no nos distraigamos para no ser engañados, Padre. Danos sabiduría de lo alto porque la necesitamos para permanecer en ti. En tus manos estamos, oh Dios. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor, que Dios les bendiga. Y cualquier duda, sabe que le podamos contestar por internet. Ni se le va a estar contestando, sino yo también le contesto. Que Dios les bendiga.